En este video vamos a ver los ángulos y su clasificación. Vamos a ponerles nombre. Acá tenemos A, O y B. Esto es un ángulo que se conoce como ángulo agudo. Ángulo agudo. ¿Cómo se nombra? Primero A, O, B. A, O, B. Y se puede escribir con esto de este lado, este signo así, o si no con el mismo signo, pero arriba de lo que sería el ángulo. Y este ángulo es menor a 90 grados. El ángulo agudo es menor a 90 grados. Vamos a ver este otro ángulo, que es un ángulo recto. Se dibuja con una especie de cuadrado, forma. Entonces vamos a ponerle A, O y B. Este es el ángulo AOB y es un ángulo recto. Mide 90 grados. Vamos con este otro ángulo, que toda esta es la apertura. Es un ángulo obtuso. Ángulo obtuso. Este es A, O, B. Entonces el ángulo A o B es obtuso. ¿Y esto qué significa? Que es mayor a 90 grados, pero menor de 180 grados. Ese es el ángulo obtuso. Y por último tenemos el ángulo llano. Ángulo llano, que es esta la apertura. Tenemos A, O, B. Entonces el ángulo A o B es llano y mide 180 grados. Entonces, el ángulo agudo, el ángulo obtuso, el ángulo recto y el ángulo llano, todos tienen medidas. Entonces se los clasifican como tipos de ángulos según su medida. Vamos a ver dos tipos de ángulos más. El primero son ángulos complementarios. Entonces, vamos a dibujarlos de esta manera. Como verán, tenemos un ángulo de 90 grados. Esta es la apertura de uno de los ángulos y esta la apertura de otro ángulo. Vamos a nombrarlos. Este es A, O, B y este lo vamos a llamar C. La característica de los ángulos complementarios es que la suma es de 90 grados. Entonces decimos que el ángulo A o B más el ángulo B o C es igual a 90 grados. Ahora vamos
por el ángulo que está al lado. Estos son ángulos suplementarios. ¿Qué significa? Que la suma de estos dos ángulos, esta apertura más esta apertura, va a dar 180 grados. Entonces, vamos a llamarlos A, O, B y acá C. Entonces, el ángulo A o B es el ángulo más el ángulo B o C es igual a 180 grados. Estos son los tipos de ángulos según la suma de los ángulos. Fíjense en que acá tenemos los ángulos, no les puse el nombre. Estos son ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Y estos ángulos suplementarios. Entonces, estos ángulos, tanto los complementarios como los suplementarios, se suman. Entonces, para los complementarios, la suma tiene que dar 90 grados y para los suplementarios, la suma tiene que dar 180 grados. Acá tenemos otro tipo de ángulo, si bien es parecido a lo que serían los ángulos suplementarios, en este caso no nos interesa lo que suma, sino la relación que tienen en el espacio con otros ángulos. Entonces me interesa esta apertura y esta otra apertura del ángulo. Estos ángulos se llaman ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. Acá tenemos otros ángulos que estos son ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ponerle nombre A, O, B. Vamos a ponerle acá C y acá D. Entonces, el ángulo A o B va a ser igual al ángulo COD. Entonces, este ángulo, esta apertura y esta apertura son iguales. Esos son los ángulos opuestos por el vértice. Acá tenemos otro. A ver cómo. A ver si lo podemos ubicar ahí. Acá tenemos otros ángulos que son los ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos. Tenemos este es A, este es O, B, este es C y este es D. Entonces los ángulos consecutivos son este y este. Si bien son opuestos por el vértice estos dos, que van a ser iguales, este con este también van a ser iguales. Y se van a escribir que el ángulo A o B o C
C o D, I, D o A son consecutivos. Vamos a ponerle el nombre a este que no se lo coloqué. Son ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos adyacentes, los opuestos por el vértice y los ángulos consecutivos son tipos de ángulos según su relación en el espacio con otros ángulos. Esta es la clasificación de los ángulos.